Hola, flaca, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Hola, Juancho. ¿Qué temitas tenemos hoy? Buenos días para todos. Buenos días, profesor. Hola. Tenemos el tema de Adam Smith y David Ricardo. Perfecto. ¿Tienes algo ya ahí presente? Sí, profe. Dale, entonces ya te pongo a compartir aquí. Vale. Listo, y arrancamos. Mientras se van conectando los otros. Muy bien. Vale, profe. Ahí ya se ve. Sí, mamá, ahí se ve. Esperamos a que lleguen mis compañeros, ¿sí? ¿Listo? O empiezo ya. No, denle un par de minuticos ahí. Vale. Es que haya como ese contexto. Pienso que ya, flaca, que ya llega, ya tenemos cuatro, ya tenemos cuatro. Bueno, profe. Entonces a mí me correspondió Adam Smith. ¿Perdón? ¿Ahí me escuchan? No te escuché. A mí me correspondió Adam Smith. Ujú. Entonces, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es su biografía, algunos aportes, obras, un video y la bibliografía. Muy bien. Entonces, en la biografía, es un economista y filósofo, nació en Escocia en 1723, estudió en la Universidad de Glasgow, obtuvo una beca para Balliol College de Oxford, donde concluyó sus estudios con un perfecto dominio de la filosofía clásica y sus máximos representantes, que en esa época era Platón, Aristóteles y Sócrates. Eh, Posterior a esto, fue docente de la Universidad de Glasgow. En 1758 fue nombrado decano de la facultad. Bueno, entonces entramos con los aportes que tuvo Adam Smith a la economía. Entonces, el primero fue el liberalismo económico. Entonces, como hemos visto en anteriores sesiones, entonces se trata de una economía desvinculada del Estado. Entonces, Adam Smith le explica con los diferentes agentes que buscan su propio interés personal, esto basado en una mano invisible que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, qué les lleva a esa búsqueda de beneficio personal y que sea un beneficio para toda la sociedad? Y esto se debe sin la intervención del Estado en la economía. Entonces, Adam Smith dice que el Estado se debe encargar de las leyes, de la defensa, de la justicia, pero de la economía en la economía no debe tener intervención.
porque en este caso, si el Estado interviene en la economía, no haría otra cosa sino que empeorar los resultados dados por el libre mercado o por la libertad del mercado. Entonces, la mano invisible. Entonces, ¿qué es? Es una metáfora que señala a la economía de mercado como herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social máximo mientras se busque el propio interés. Los precios y ganancias son suficientes indicativos para saber en qué momento participar o no en el mercado. Entonces, en la mano invisible también se describe el comportamiento autorregulado del mercado. Entonces, la mano invisible prácticamente es el mercado y cómo este mercado se comporta. Los individuos también pueden obtener ganancias y maximizarlas sin necesidad de la intervención del Estado o del gobierno. Y Adam Smith sostenía que la libre competencia es la mejor manera de funcionar en la economía, ya que las posibles contradicciones y problemas sistemáticos en cuanto a las leyes del mercado pueden crear o pueden tener una solución a través de la mano invisible del sistema. En Colombia, hace unos 3 o 4 años, para mantener el precio, valga la redundancia, el precio del dólar o estructurar la tasa representativa del mercado, ¿cierto? Se generaba una intervención del Estado. Algo diferente a lo que proponía Smith con la mano invisible. Entonces, ¿qué pasaba? Si la tasa representativa del mercado se disparaba en Colombia, el Banco de la República, a través de una figura, disminuía, sacaba dólares al mercado, ¿cierto? Para que la gente tuviera acceso a ese mercado. Y lo complejo de todo es que entendiendo que la economía colombiana no es dolarizada. La economía colombiana es en pesos colombianos. Usted no puede ir a un banco a una vivienda y decir quiero abrir una cuenta en dólares porque no va a ocurrir. Eso excepto en las filiales de bancos que tengan características o sucursales en el exterior. Ahí lo podría hacer para una transaccionalidad. Entonces, cuando se disparaba el precio, entonces el Banco de la República sacaba dólares. Y eso asumía que el precio interno del dólar disminuía por un comportamiento normal de la economía. Pero resulta que con la tasa representativa del mercado y con el precio de barril de petróleo no está ocurriendo eso. Entonces sube el precio del dólar. El Banco de la República sacaba cerca de 200 millones de dólares día, que esto fue real, y el dólar seguía disparado. Una política económica importante es quitar eso porque el Banco de la República se hubiera quedado sin dinero para divisas o para pago de deuda externa. Y entonces lo que dejó fue que la mano invisible, o sea, la metáfora que nos está compartiendo Yesenia, ¿cierto? Gobernara y liberara eso, porque ya no depende de la economía nacional, ¿cierto? Sino ya depende de un mundo globalizado. Que el presidente gringo se vuelve loco y dice algo, afecta el desarrollo de la economía colombiana. Que la Unión Europea tuvo alguna discusión con el mono gringo loco ese, también genera un impacto en la economía colombiana. Que Duque abre la boca, también afecta a la economía colombiana. Entonces, por eso dejó a esa oferta y a esa demanda el desarrollo de la tasa representativa del mercado. Muy bien, Blanca, dale. Bueno, entonces, también un aporte que hizo Adam Smith, que más adelante lo veremos en alguna de sus dos obras, fue la demanda y la oferta. Entonces, él decía que es el juego natural ejercido por la demanda y la oferta es suficiente para el alcance del equilibrio de la economía y la fijación natural de los precios. Muy bien. Bueno, antes de entrar acá con la ventaja absoluta, también Adam Smith indicaba que el papel del mercado es básico y fundamental. Y pues como decía anteriormente, entre menos control político o gubernamental existan las economías, más fácilmente estas encontrarán sus caminos y el máximo bienestar. También decía que si en un nicho de mercado hay ganancias, esto supone un estímulo para la producción, mientras que las pérdidas llevan a los individuos a dejarlos. Entonces, en cuanto a la ventaja absoluta, entonces, él decía, ahí pues voy a citarlo, dice, la productividad del trabajo a través de la división del mismo, la especialización y la extensión del mercado determina el ingreso nacional de un país y por lo tanto las diferencias en la productividad del trabajo
en los países explican las diferencias en ingresos a través de los países. Entonces, esto era parte de la ventaja absoluta. Entonces, la ventaja absoluta en un país, ¿esto qué quiere decir? Que siempre va a tener, sí, va a tener como unas condiciones naturales y por lo tanto se desprende o se desarrolla su economía. Entonces, hablando en el comercio internacional, como fruto de la especialización, entonces lo que hablamos de la división del trabajo, cada nación será más productiva en la fabricación de unos bienes y menos en otros. La capacidad que tiene cada país para producir de una mejor manera, es decir, menos recursos, ciertos bienes en vez de otros, y que los productos con los cuales no tiene una ventaja natural deben importarse de otros países que sí posean condiciones naturales especiales para producirlos a un mejor precio. Perfecto, Entonces, pero ¿cómo voy? perdóname un segundo, pero como estructura que veíamos en días anteriores, la ventaja absoluta también refiere a que yo tengo toda la disponibilidad de los recursos a diferencia de otro país. No porque sean ilimitados, sino porque tengo la mayor posibilidad de tenerlos. Hablar de agua en África y hablar de agua en Colombia, por ejemplo, sería una ventaja absoluta. El tema de exportar agua ya sería un poco loco porque entonces quitaríamos nuestros recursos naturales para otro lado. Listo, muy bien. Bueno, entonces aquí voy a mencionar dos obras de Adam Smith. La primera es La riqueza de las naciones, que fue publicado en 1776, y el otro es La teoría de los sentimientos morales, publicado en el año 1759. Entonces, ¿de qué se trataba La riqueza de las naciones de Adam Smith? Hablaba sobre la ventaja absoluta. Esta obra lo llevó a considerarse el padre de la economía política y marcó una línea diferencial entre el antes y el después en la relación y la importancia que tiene el mercado en la asignación de recursos. También Adam Smith, pues en el siglo XVIII, fue que se dice que a raíz de lo que él dijo hubo un declive del mercantilismo y después se empezó a utilizar pues lo de la riqueza de las naciones, que a partir de este momento pues se comienza a aceptar lo de la oferta y la demanda, que son las fuerzas que asignan de mejor manera los recursos que se debe utilizar en la economía, y de esta manera se puede lograr una mayor riqueza. Y también hablaba en que el Estado, a su naturaleza, no debe responder a sus intereses, sino que debe como buscar otros medios, sí, como otros medios, la justicia, las leyes, pero no debe intervenir en la economía. También en esta obra se especifica más sobre la mano invisible, pero sus primeros como pinitos de la mano invisible fue en la teoría de los sentimientos morales. También La riqueza de las naciones hablaba del impacto que tiene la protección a las importaciones y la promoción de las exportaciones en toda la economía. Y concluye que si bien la protección pues beneficia a una industria determinada, exige la orientación de recursos a esa producción. Es decir, o sea, que se deriva una menor protección, ya que los recursos utilizados en esta se pueden repartir de manera diferente y así producir mayor cantidad de bienes. Perfecto, para un segundo ahí. La idea finalizando lo que dice Adam Smith y David Ricardo, es que ustedes me elaboren un ensayo. Yo lo voy a habilitar tan pronto terminemos la clase y lo dejaré hasta el viernes a las 12 de la noche, si quieren, que es festivo, ¿cierto? Pero para que me hagan un ensayo con la relación que pasa con los dos personajes. Recuerden que un ensayo es introducción, nudo, desenlace, ¿cierto? Si no investigan un poco más en la web qué significa eso, pero para que me generen un contexto sobre lo que está pasando. Quiero aportar algo, pues normalmente la obra más reconocida o más importante a nivel teórico terminó siendo La riqueza de las naciones, pero quien dio a conocer el fundamento literato de Adam Smith fue la teoría de los sentimientos morales. Lo que habíamos especificado antes sobre el egoísmo, lo que pasa es que hay varias versiones y tendríamos que sentarnos pues a leer el libro de los sentimientos morales. Como estructura se habla del egoísmo, pero también como estructura se habla de la gentileza del hombre. Uno lo puede mirar bajo los dos escenarios. Me explico, es lo que les decía anteriormente. Yo constituyo una empresa no porque quiera satisfacer la necesidad de Juan Uribe y Juan Giraldo,
¿cierto? Sino porque tengo la necesidad de producir dinero. Que con la compra de mis productos ellos satisfacen necesidades, está bien. Otra estructura, lo que pasa es que son las interpretaciones del libro. Hay otra estructura donde dice que mi gentileza a la hora de generar riqueza satisface las necesidades y eso hace que los dos Juanes de este curso sientan satisfacción con la compra del pan que yo produzco, ¿cierto? Sin embargo, el contexto como tal es el mismo porque se refiere a un tema del egoísmo. Esto hizo pues que el personaje creciera. Ahora, La riqueza de las naciones terminó siendo un libro que se demoró como unos 25 años. 15 años escribiéndolo y 10 haciendo todo un protocolo para que se empezara a imprimir y todo este cuento, porque al personaje le salieron diversas opciones laborales, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando conoció personajes en Francia, conoció a David Hume y conoció a... ¿Cuál es el principal líder de los fisiócratas? Eso ya lo vimos. El que habló de la tabla económica o tabla económica. François Quesnay. Perfecto. Entonces, ese se volvió pana de Adam Smith y empezaron a compartir una cantidad de información y después por eso es que sale la teoría o el desarrollo de la riqueza de las naciones. ¿Listo? Donde todo lo que ya nos dijo claramente Yesenia. Muy bien, Flaca, dale pues. Bueno, otra obra muy importante que fue publicada en 1759, fue la primera obra, fue la teoría de los sentimientos morales. En esta plasma la relación de los sentimientos, las emociones en la sociedad, y esta obra está dividida en 7 partes. Entonces voy a mencionarlas y explicarlas un poco. Muy bien. Entonces, en la primera parte habla sobre la corrección de la conducta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se enfocaba principalmente en la simpatía. Entonces, es la simpatía, quiere decir lo que comprende lo que sucede alrededor con una relación y con los demás. En cuanto a la segunda parte, habla de mérito, y el mérito, esto quiere decir el castigo y la recompensa. Entonces, ¿cómo se ve reflejada la recompensa? Entonces, por medio de la gratitud. Entonces, lo que nos decía el profesor el día de ayer, por ejemplo, un dueño de empresa, cuando un empleado siente que el dueño lo conoce a uno siente como esa gratitud, entonces es un sentimiento de recompensa. En cuanto al castigo, se refiere como a los sentimientos, como el resentimiento que uno siente cuando no, pues sí, llamémoslo así, cuando uno hace un buen trabajo y le dicen, no, si no se lo valoran o no le dan como el mérito que uno siente que se debe merecer. Entonces se pueden crear esos sentimientos de resentimiento. El tercero es el fundamento de nuestros juicios y sentido del deber, es decir, la aprobación y la reprobación de nosotros mismos. Entonces también depende cómo aceptamos o no la conducta de otros. Entonces Adam Smith decía que los sentimientos nos controlan y las pasiones nos manejan. En la cuarta parte habla de... Espera un segundo que esto es complejo y esto desarrolla unas características. Afortunadamente, no sé si sea un personaje distinto, pero ustedes han visto que yo no les digo 4, 7, 2, 5, 1, 8, sino yo voy colocando unos puntos, ¿cierto? O eso genera algún tipo de distracción o hace la clase un poco más agradable, pero entonces aquí yo podría hacer unas preguntas referente a esos sentimientos que habla este personaje. Vamos a suponer que la sustentación tuya termina allá. Es que lo que ustedes están haciendo ni siquiera no son sustentaciones, no son exposiciones. Estamos compartiendo conocimiento para hacer un fundamento económico. Eso es todo. Por eso yo no lo llamo exposiciones, sino simplemente estamos colocando imágenes para empezar a desglosar lo que pasaba con estos personajes y con la teoría económica. Perdón, con el fundamento económico. Entonces, si ya hubiéramos terminado, Yesenia, ¿cuál crees que sería tu nota de 1 a 5? 4. Perfecto. Juan Uribe, ¿qué nota cree que merece Yesenia por la sustentación? Vamos a suponer que ya terminó. 4, yo creo. Perfecto. Y viene la nota de Alejandro y voy a colocarme en 2 posiciones para colocar los sentimientos morales. Si te coloco 2, ¿qué opinas, Yesenia? Lo odio, profesor. Gracias. ¿Qué más? No, pues no sé, o sea,
Perfecto. ¿Y por qué, profe? Entonces ahí viene, ojo pues que ahí sale un sentimiento, oiga, viejo desgraciado, si estoy haciendo un esfuerzo y tal, listo. La otra opción es puedo colocar 5, ¿cierto? O por encima de 4, que es la expectativa que Yesenia colocó con su nota, y simplemente va a haber un sentimiento de tranquilidad y el trabajo bien hecho. Por eso decía, simplemente es un ejemplo para que entendamos el tema del sentimiento. Entonces, si coloco ese 2 al esfuerzo que viene siendo Yesenia, pues en la siguiente clase no hace nada, dice, porque me esfuerzo y para qué. Aquí lo que estoy buscando como contexto, o lo que se manejaba en ese momento, es que no importa la recompensa siempre y cuando el trabajo se haga. El problema es que el humano no trabaja así. ¿Claro eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces vienen unas estructuras que son un poco extrañas. Regálenme en un segundito, por favor, contesto una llamada. Sí, un segundo. Listo, qué pena con ustedes. Entonces esos ejemplos llevan a esa envidia o a ese contexto raro que pasa con los humanos. Mantener, lo que les decía, mantener motivados los humanos es muy complejo. ¿Listo? Porque requiere tiempo, requiere mucha inversión para que eso ocurra. ¿Cuál es el siguiente punto, Flaca? La utilidad. Muy bien, ¿cómo es eso? Entonces, Adam Smith hablaba de la utilidad dependiendo de la aprobación. Entonces, él decía que la utilidad, su fuente principal, es la belleza de dicha utilidad. Entonces, en la belleza de la utilidad se habla sobre cualquier objeto y el valor agregado pues, es el dueño de dicho objeto. Perfecto. Miren lo complejo de esa teoría de los sentimientos morales y también lo que llegó a ser complejo en la riqueza de las naciones, específicamente con la división del trabajo y específicamente tocó tangencialmente el tema de la mano invisible. Pero entonces, si eso se manejara bajo esa estructura, tendríamos que mirar la utilidad que tiene la primera clase contra la segunda, ¿cierto? Y de acuerdo a su gusto y preferencia, aunque eso no se habla en esas teorías, ¿cierto? Usted le daría un valor más alto a la primera que a la segunda clase. O al revés, no tengo ni idea. Pero el tema es que es bien complejo de analizar, porque entonces la utilidad del saco que tanto quise en momento de frío es ideal, pero cuando ya pasamos de invierno a verano, ¿qué pasa con la utilidad de ese saco? Si me lo coloco, pues me voy a llenar de calor. Entonces ahí están cambiando las necesidades, que es lo que hemos venido agregando paso a paso con las definiciones que estamos generando de economía. ¿Listo? Muy bien. Bueno, la quinta parte habla de la influencia de la costumbre, la moda y la aprobación moral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Adam Smith decía que la moda no es lo que usa todo el mundo, sino lo que usan las personas importantes. Y también hablaba que que la costumbre y la moda confiere con el bien y el mal. El sexto habla del carácter de la virtud. Pero espera un segundo, repite lo que no me quedó muy claro. El quinto es la influencia de la costumbre y la moda. Entonces él decía que la moda y la aprobación moral. Entonces él decía que la moda no era lo que usaba todo el mundo, sino las personas importantes pues, de la época. O sea, lo que las personas importantes utilizaban era lo que estaba O de sea, moda. consumismo. ¿Para qué? Para replicar eso y que las empresas vendieran más. Muy bien. Uh-huh. Y cuando hablaba de la costumbre, se refería que la costumbre y la moda era como el bien y el mal. Uh-huh. En la sexta parte hablaba del carácter de la virtud, entonces él la enfocaba en dos aspectos, entonces en lo que nos puede afectar y lo que puede afectar a la otra persona. Sí. Y por último, el sistema de filosofía moral, entonces ahí hablaba de la simpatía indirecta, la naturaleza negativa del hombre, con la capacidad suficiente por lo bueno y admirable
lo malo, entonces cuando él hablaba de lo malo era ponerse en el lugar del otro, aunque también hablaba del egoísmo racional. Entonces el egoísmo racional en qué se basaba, pues que uno pensaba en el bienestar, como el profesor nos decía, como bueno, usted me da el porcentaje de su sueldo, y uno decir como no, pues porque si yo fui la que trabajé, o ese tipo de cosas, entonces es como un egoísmo racional. Y el Envidioso, bienestar, sí. sí, señor. Y el bienestar general a través de la mano invisible, que fue lo que vimos anteriormente. Lo siguiente es un Espera, video, espera un entonces segundo. No, devuélvelo un segundito. Vamos a suponer que uno, no hay pandemia, dos, que vamos a un banco a pagar algo y el banco está medianamente vacío y uno tiene la posibilidad de decidir. La pregunta inicial es para Yesenia. Si usted va a un banco, ¿cierto? Y hay un cajero hombre y un cajero mujer y usted tiene la posibilidad de decidir cuál de los dos escoge para hacer su vuelta financiera. ¿Por qué? la mujer ¿Por qué? me genera más confianza. Muy bien, Juan Uribe, si está en el mismo escenario, ¿usted escoge la mujer o el hombre? Juego a pinochazo. Eso no tiene presentación, pero una estructura lógica sería ir al sexo opuesto, ¿cierto? Por una característica tonta estructural que puede llegar a ser servicio. Se presupone que el hombre va a atender mejor a la mujer y se presupone que la mujer al hombre. Pero las dos respuestas de ustedes igualmente son válidas. ¿Qué es lo que pasa? Me genera más seguridad la mujer. A Juan Uribe pues le da lo mismo, ¿cierto? Pero por eso coloco como esa característica, porque eso realmente no ocurre. Uno va a un banco y como le toque y ojalá salga rápido porque en la fila siempre hay 35 personas por delante de uno. Listo, muy bien. Dale a la siguiente diapositiva entonces. Bueno, el siguiente es un video. Johan me va a hacer el favor de poner el video. Entonces, el video se trata, pues dura 5 minutos algo, es de la riqueza de las naciones y pues un poco más de la explicación sobre la obra de Adam Smith. Tomen nota, igual esto está siendo grabado para que revisen, estructuren y miren, porque hay que sacar unos puntos importantes para el desarrollo de su ensayo. Listo, que hay que subirlo a la plataforma. La riqueza de las naciones. ¿Ahí se escucha? No, Adam Smith. espera. No. Que sentó las bases de la economía clásica. Marcó un hito en la historia de la economía. ¿Sí? ¿O todavía no? Se escucha un Se, toque mal, pero se entonces la escucha un idea cuál poquito es? bajito. Empieza de nuevo, vamos a apagar todos los micrófonos, me imagino que excepto Johan, ¿cierto? Y Johan, ojalá no haya bulla en su casa para que se pueda escuchar, sería la única manera. ¿Listo? Empecemos de nuevo, entonces bloqueemos todos el micrófono menos Johan. La riqueza de las naciones. Que sentó las bases de la economía clásica. Este libro marcó un hito en la historia de la economía. Sin embargo, sus teorías se mencionan a veces por fragmentos incorrectos. La idea de que la riqueza nacional provenía de la mano de obra de los trabajadores llevó a sugerir que los mercados deben autorregularse como si estuvieran guiados por una mano invisible, impulsados por el interés personal de cada individuo. Así, propuso que el Estado debe proveer solo una estructura ordenada y bienes y servicios públicos específicos. Además, rechazó el proteccionismo y otras medidas que obstaculizan el libre comercio. La división del trabajo mejoró la productividad. La gente es naturalmente propensa a intercambiar bienes. El comercio implica intercambio de bienes y servicios. Mientras más grande sea el mercado, mejor funciona. Los proveedores y consumidores deben coincidir en el deseo de comerciar y en un mercado cuyo tamaño influye en el trabajo. Si es muy pequeño, la especialización no funciona. Al principio, el intercambio fue por trueque, luego en especies o bienes naturales, y a la larga, en
metales preciosos que perdían valor. Para evitar el fraude, se calibraban y grababan oficialmente, lo que dio lugar a la moneda acuñada. Así, se crea el dinero como medio de intercambio y si la divisa es duradera y aceptada, reduce los costos de transacción. El valor de un producto básico se expresa en términos de lo que cuesta producirlo, no de dinero, y es igual a la mano de obra necesaria para crearlo. El valor real es el trabajo expresado por la tasa de cambio. Calculado así, el valor no fluctúa, ya que en principio siempre conlleva la misma calidad de trabajo. Sin embargo, el precio nominal sí puede. Tiene precios típicos proporcionales a su costo laboral. El precio de mercado es el que puede realmente tener un vendedor y depende de la relación entre la oferta y la demanda. Los precios caen si hay mucha oferta y suben si hay escasez. Si están en equilibrio, se vende el producto a un precio natural. Antes de que la tierra fuera propiedad privada y la gente rica acumulara capital, todas las ganancias le pertenecían al individuo. Más adelante, quienes usaban la propiedad daban a cambio parte de las ganancias de su trabajo, igual que con los empleados por otros, donde el empresario retiene parte de las ganancias del trabajo de sus empleados y la remuneración nunca debe estar por debajo del nivel de subsistencia. El mercado laboral existe a la par del mercado de productos básicos. Si aumenta la demanda laboral, se ofrecerá más por la mano de obra. Antes de la división del trabajo, no se acumulaba capital ni provisiones, pero luego se comenzó a almacenar artículos de primera necesidad como materias primas, alimento y ropa. Los que acumulan más de lo que necesitan pueden vender el excedente para generar ingresos, lo que se convierte en su capital. Los bienes producidos y vendidos son el capital circulante, y las máquinas, herramientas o propiedades son el capital fijo o activo de capital. Algo similar se aplica al capital nacional. Pero para un país es más fácil producir y mantener su capital como papel moneda que como monedas de oro y plata. El papel moneda es conveniente y seguro, siempre y cuando su poder de compra se mantenga estable. Con las guerras, llegó la pobreza y algunos terratenientes tomaron posesión del campo. La tierra dejó de garantizar el sustento de un individuo y se convirtió en símbolo del poder. Los agricultores se subordinaron a sus señores feudales y se transformaron en esclavos. Los habitantes de la ciudad, los burgueses, tenían privilegios como la exención de peajes e impuestos y poder tomar decisiones comunitarias y sobre sus bienes. Los agricultores estaban más expuestos a ataques, pero a la vez tenían más mercado disponible. Por otro lado, la riqueza de un vecino, aunque peligrosa en comercio. El sistema económico mercantil incluye dos deficiencias. Primero, considerar una nación rica solo por sus bienes acumulados. Segundo, el querer mantener un balance comercial positivo, lo cual llevó a tomar medidas de prohibición de importaciones de bienes que se podían producir localmente y otras, como reembolsos, subsidios y privilegios a artículos nacionales. Esto es engañoso, pues beneficia solo a productores y comerciantes, pero descuida a los consumidores, que se beneficiarían si los bienes locales compitieran con los productos importados. Los intentos del Estado por impulsar o restringir su economía pueden ser perjudiciales. La meta debe ser el libre desarrollo de todos los participantes, que mientras cumplan con las leyes y normas deben poder ser libres. El gobierno no debe interferir en los sucesos económicos, pero tiene tareas específicas que los individuos no podrían cumplir, como la defensa nacional, la justicia e instituciones públicas. Para esto, el Estado depende de los impuestos, que deben evaluarse en base a una tasa lógica y cobrarse solo si el ingreso se generó en este contexto. En efecto, mientras más libremente pueda actuar la gente respecto a la economía, esta será más productiva. Bueno, entonces en el video se hablaba pues sobre todo lo que es pues, expuesto o comentado anteriormente, que es lo de la mano invisible, la ventaja absoluta, el mercado libre y pues todos los fundamentos que dio para que, pues por ejemplo, el mercantilismo se cayera en el siglo XVIII y fueron pues unas bases muy importantes para el desarrollo de la economía. Y ya.
Profe tiene el micrófono apagado. Eso es mucha pelota. Gracias, Juancho. ¿Ya? Listo. Identifiquemos las palabras claves que aparecen dentro del ¿y por qué no me dijo sino Juancho? Todos burlándose de mí, ¿verdad? Bien. Las palabras claves que aparecen dentro del video, dentro de la sustentación que hace la flaca. Ideal, no me gustaría que hiciéramos dos ensayos, ¿cierto? Sino que hiciéramos solo uno correlacional con lo que dice Adam Smith y ya vamos a mirar a quién le tocó a David Ricardo para que empecemos a generar contexto. Identifiquemos que David Ricardo tomó parte de la información de Adam Smith y generó modificaciones. ¿Listo? No me voy a adelantar a eso, sino vamos a esperar la siguiente y ahora hacemos como una gran conclusión. Referente pues, a ese tema. ¿Listo? Ideal que acompañemos lo que estamos haciendo con esos videos. Flaca, muy buen trabajo. Johan, colócale ahí 3 puntos a Yesenia. Y la estructura es que empecemos a mirar, no solo repetir lo que se dijo anteriormente, específicamente con estos dos personajes, porque ya a partir de David Ricardo en adelante vamos a empezar a mirar nuevos desarrollos económicos o nuevos fundamentos económicos. ¿Listo? Muy bien, Flaca. ¿Quién va a hablar de David Ricardo? Yo, profesor. Listo, mi hermanazo. Hágale pues. Gracias, Flaca. Vale, profe. ¿Se ve? Sí, ya estamos ahí con que nació en Londres. Listo, pues primero que todo, buenos días. Hoy yo les Buenos voy a días. hablar sobre Perdón un segundo. David Envíenme las Ricardo. presentaciones al correo todos. ¿Listo? Gracias. Dale, Juancho. Listo, profesor. Pues hoy yo les voy a sustentar sobre David Ricardo, que es uno de los padres de la economía. Y profesor, ¿será que abrimos otra opción? Es que este ya se va a acabar. Ah, listo. Ok, no me da cuenta. Entonces voy a finalizarlo y arrancamos otra vez. Ya nos vemos. Cuelguen ahí ustedes.